Saludos a todos los espectadores. Mi nombre es César Carrera y hoy día les voy a realizar una exposición sobre un trabajo de investigación que he realizado para el curso de macroeconometría. El nombre de este trabajo es El efecto de las exportaciones de harina de pescado en el crecimiento económico del sector pesquero en el Perú durante el periodo 2010-2021. Primero que nada, les voy a presentar la pequeña introducción, donde se definirá la estructura del trabajo, que es introducción, problemática, alcance, justificación, antecedentes, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, resultados esperados y conclusiones. Ok, y a partir de esto podemos decir de que el presente trabajo busca encontrar qué tan significativo es el efecto de las exportaciones de harina de pescado en el crecimiento económico en el Perú, representado por el PIB pesquero. Acá podemos observar las series de tiempo que vendrían a ser tanto para representar el PIB pesquero, en la primera imagen, las exportaciones, el volumen exportado de harina de pescado en la segunda imagen y el precio de la harina de pescado en la tercera imagen. Bueno, tenemos la problemática que se busca encontrar qué tan fundamentalmente clave es el efecto de las exportaciones de harina de pescado, el cual es nuestro principal producto de bandera en el sector pesquero, junto con sus consecuencias en el fomento del comercio internacional peruano. Poco se sabe que la harina de pescado, junto con el aceite de pescado, representan entre el 25 al 30% de la producción a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos en el Perú uno de los principales recursos que con respecto a valor agregado de lo que sería la harina de pescado. Y uno de los principales limitantes en el crecimiento del sector exportador peruano es la denominada pesca ilegal, que representa un serio problema para el sector exportador porque restringe el desarrollo sostenible y la transparencia. Según una organización no gubernamental como lo es Global Fishing Watch, se estima de que alrededor de 250 millones de dólares se pierden anualmente, principalmente por la pesca ilegal en el Perú, nada más. Y bueno, a raíz de esto se puede plantear la siguiente problemática. ¿Cuál es el impacto de las exportaciones de harina de pescado en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 2010-2021? Y con esta problemática general podemos plantear las problemáticas específicas que nos permitirán eh, llegar a esta problemática general de manera más amplia, ¿no? El primer punto sería el precio de la harina de pescado tendrá una influencia significativamente mayor que el volumen exportado en en el PIB pesquero. Existirá bidireccionalidad entre las variables analizadas. Y la tercera, existirá una relación tanto a corto plazo como a largo plazo entre las variables analizadas. Bueno, el alcance se puede dividir en cuatro puntos claves, que es el alcance espacial, que es donde ocurre. En este caso sería en el Perú, en los principales puertos donde se podrían realizar las exportaciones de harina de pescado, como lo vendrían a ser Callao, Paita o Salaberry, e incluso Chimbote, y algunos un poco de menor grado serían San Martín, Matarani e Hilo, que son los principales puertos del Perú. El alcance temático vendría a ser que el tema a tratar es la dinámica de las exportaciones y el crecimiento económico, un tópico bastante tocado en lo que sería la economía internacional, que es propio de las economías abiertas, que son la gran mayoría a nivel mundial, salvo algunas excepciones. El alcance temporal se da en un periodo de 12 años entre el 2010, que es casi al final del segundo gobierno del expresidente Alan García, y finales del 2021, que vendría a ser, a mediados de la pandemia de la COVID-19 y además porque es la data que se encontraba disponible. Y el alcance normativo, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 012-2001, donde se ejecuta el reglamento de la Ley General de Pesca, cuyo objetivo es normar las actividades pesqueras y acuícolas en un marco de sostenibilidad, aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. La justificación del trabajo es la siguiente. A pesar de que en cuestiones relativas el sector pesquero ha ido perdiendo relevancia gracias al crecimiento de un sector tradicional peruano como es el de la minería y la exportación de
de oro y de cobre, que es nuestros principales minerales, y además del surgimiento de un nuevo boom como es el sector agropecuario, con las exportaciones de arándanos, de uvas, de paltas, el sector pesquero sigue siendo un sector clave, porque es es el tercer sector que más divisas aporta al país. Entonces es importante tratar de estudiar y tratar de ver cómo podemos nosotros realizar una investigación que beneficie a este sector en particular. Se tiene en cuenta de que, a pesar de que en términos relativos de representar el 23% del PIB a mediados de los 90 a más o menos entre el 2010 al 2013, tener solo el 7% del PIB, eh, uno podría decir, pero en términos relativos ha disminuido. Sí, pero en términos absolutos pasó de los 1.000 millones de dólares FOB a los 3.000 millones de dólares FOB, es decir, se ha triplicado. Y uno puede decir, bueno, comparado con otros sectores que han aumentado 10 veces, 7 veces su valor, sí es importante los otros sectores, pero el sector pesquero también tiene una gran contribución a la economía peruana. Y bueno, esto se debe al aumento de del valor FOB exportado, se debe principalmente a dos razones. El aumento de los precios internacionales de bienes de valor agregado como es la harina de pescado y el aceite de pescado, y el segundo, el aumento del volumen exportado. Cada vez podemos exportar más toneladas métricas a países extranjeros. Y bueno, por ejemplo, en cuestiones de volumen exportado, a mediados del año 2022 habíamos exportado más de 1 millón de toneladas métricas, que representa el 61,34% de todo el volumen exportado en el sector pesquero, y más de 1.700 millones de dólares FOB, que serían el 43,73% del valor exportado en el sector pesquero. Es decir, la harina de pescado es clave y es probablemente el bien de valor agregado más importante del sector pesquero. Y bueno, en ese mismo periodo de tiempo, los precios internacionales se prácticamente cuadruplicaron de $371 a $1.601 la tonelada. Acá tenemos algunos antecedentes, comenzando por los internacionales, donde tenemos el trabajo de Cueva y Torres, que tuvo como objetivo determinar la relación entre las exportaciones de materias primas en el crecimiento económico. Y para eso usó las variables exportaciones de materias primas y el Producto Bruto Interno. Utilizó una metodología RDL y tuvo una conclusión de que las exportaciones de materias primas tienen un impacto significativo en el PIB de países como Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En el caso de Pacific et al. 2017, tuvo como objetivo estudiar la relación entre el gasto militar, la inversión extranjera directa y las exportaciones en el crecimiento económico. Usó las mismas variables mencionadas y utilizó una metodología VAR. Y para este trabajo, la conclusión es de que estas tres variables, el gasto militar, la inversión extranjera directa y la que nos importa, las exportaciones, también presentaron un impacto positivo en el crecimiento económico. Y para repasar algunos antecedentes internacionales, tenemos lo que vendría a ser SUñe 2021, que tuvo como objetivo determinar la relación de las exportaciones tradicionales y no tradicionales del producto del sector pesquero en el PBI. Este es el trabajo que más se asemeja a a la presente investigación. En este caso, utilizó las exportaciones de pescado congelado, de pescado seco y de harina de pescado, y cómo estas afectan en el Producto Bruto Interno. Estas exportaciones las midió en valores FOB y utilizó una metodología RDL. En este caso, concluyó de que un aumento del 1% de las variables de las exportaciones de pescado congelado y de harina de pescado generan una disminución en el PIB del Perú, caso contrario a las exportaciones de pescado seco. Y uno puede preguntar, ¿pero cómo es esto posible? Bueno, en este caso se puede decir de que se debe mucho a la fuerte estacionalidad de estos productos, como por ejemplo la harina de pescado, que presenta ciertos periodos en el año en el que hay más producción y otros donde hay menos, lo cual, como esto utiliza rezagos, puede de alguna manera no influir de manera directa como uno tendría imaginado y como uno verá en otros trabajos. Por ejemplo, en el caso de Bendezú et al. Del 2023, analiza las variables exportaciones de materias primas de oro y cobre y la balanza de pago. También utiliza una metodología VAR
Y la conclusión más importante es que existe una relación de bicausalidad entre las exportaciones de materias primas y la balanza de pagos, además de una relación positiva, aunque también un poco variada. Y para terminar con los antecedentes, tenemos el de Almerco et al. Del 2022, que tuvo como objetivo analizar y cuantificar el comportamiento de las exportaciones de espárragos frescos en el mercado internacional y su impacto en el Producto Bruto Interno agropecuario. Para esto utilizó la cantidad exportada de los espárragos frescos, el precio de las exportaciones de espárragos frescos y el tipo de cambio real multilateral para ver cómo estos afectan al PBI agropecuario. Utilizó una metodología RDL con un modelo de corrección de errores y a largo plazo se concluye que tanto el precio de las exportaciones, la cantidad exportada y el tipo de cambio multilateral afecta positivamente al PBI agropecuario. Los objetivos de este trabajo, que van en concordancia con las preguntas generales y específicas, serían los siguientes. Objetivo general, estimar el impacto de las exportaciones y el precio de la harina de pescado en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 2010-2021. Los objetivos específicos serían el primero, calcular la influencia del volumen exportado y el precio de la harina de pescado en el PBI pesquero. La segunda sería evaluar la bidireccionalidad entre las variables PBI pesquero, volumen exportado y precio de la harina de pescado. Y por último, determinar la relación tanto a corto como a largo plazo en el análisis de las variables PBI pesquero, volumen exportado y precio de la harina de pescado. Las hipótesis van en concordancia también con los objetivos y serían las siguientes. Las exportaciones y el precio de la harina de pescado tendrán una influencia significativa en el PBI pesquero, lo que demostrará la importancia de estas variables al intentar explicar el crecimiento económico del sector pesquero peruano. La hipótesis primera, que buscaba calcular la influencia de estas variables, dice lo siguiente, que el volumen exportado de la harina de pescado tendrá una influencia significativamente mayor que el precio de la harina de pescado en el PBI pesquero, lo que nos permite decir que la cantidad exportada es más importante que los precios internacionales para entender el crecimiento económico del sector pesquero peruano. La segunda hipótesis específica sería que existirá una relación causal bidireccional entre las variables PBI pesquero, volumen exportado y precio de la harina de pescado. Y por último, que existirá una relación a largo plazo en el análisis de las variables PBI pesquero, volumen exportado y precio de la harina de pescado. El marco teórico se basa en el modelo de economías abiertas de la ley de Tirwell, que ese es un marco basado en el crecimiento exportador propio de una economía abierta, donde la demanda de las exportaciones es el más importante elemento de la demanda exógena. En este modelo se dice de que los desequilibrios externos son ocasionados por una falta de divisas necesarias por parte de la economía, lo que provoca dificultades en el crecimiento que se encuentra restringido por el sector externo. Como podemos apreciar acá, este es el planteamiento del modelo. Acá se generan las elasticidades, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Es un modelo que tiene relación a la balanza de pagos que, como veremos al final, podemos darnos cuenta que acá existen los modelos de sensibilidad de los precios ante la presencia de elasticidades del precio de la demanda. Y bueno, finalmente tenemos acá la ecuación número 10, que es el resultado final de la ley de Tirwell. Y este enfoque sugiere que el crecimiento económico depende principalmente de la capacidad del país para aumentar sus exportaciones en respuesta a variaciones de la demanda global. Es decir, un país se va a ver restringido su crecimiento económico si es que no logra aumentar sus exportaciones. En consecuencia, el aumento económico se debe únicamente, según esta ley, al comportamiento de las exportaciones. Es decir, otras variables como el consumo y la inversión no tendrán un efecto significativo para este modelo, es más, no son tomados en cuenta porque estamos evaluando lo que sería una economía abierta. Bueno, acá tenemos el marco teórico, que es la prueba de raíz unitaria para evaluar la estacionariedad, las ecuaciones simultáneas, que es el planteamiento inicial para generar el modelo de vectores autorregresivos, el VAR, y se tiene que tener en cuenta que el VAR es un modelo que parte principalmente de un análisis estructural que se deriva de las ecuaciones simultáneas, donde las variables pueden tener tanto una influencia bidireccional en el análisis conjunto. La metodología es
La siguiente es una investigación explicativa porque usa análisis estadísticos y busca explicar, como diría el nombre. Y también se utilizó datos cuantitativos, que son datos de valores como el Producto Bruto Interno, el volumen exportado y el precio de la harina, longitudinales porque se usan series de tiempo y documentales porque se hizo una revisión a la base de datos del BCR y del Banco Mundial. Se rescató 48 observaciones por cada variable correspondientes a los periodos trimestrales del 2010 al 2021. El siguiente procedimiento: se realizarán estos siguientes análisis estadísticos para poder evaluar el modelo. Y bueno, acá tenemos los siguientes resultados esperados. Primero, con el análisis univariante, que vendría a ser el PBI pesquero, el logaritmo del PBI pesquero, el logaritmo de las exportaciones de harina de pescado y el logaritmo del precio de la harina de pescado, que tienen un coeficiente de variabilidad menor a 0,20, lo cual nos hace indicar de que la media sería un buen indicador de estas variables. Se hace la prueba de estacionariedad de Dickey-Fuller a niveles, las cuales en los casos del PBI pesquero y la harina de pescado se rechaza tanto en con tendencia o sin tendencia, pero no se rechaza en sin intercepto, por lo que se tendría que generar la primera diferencia. Y en la primera diferencia, en todos los casos, incluido el precio de la harina de pescado, se rechazan en los tres casos, por lo cual se puede comprobar mediante el algoritmo de Enders que el grado de integración es de orden 1. Se hace la determinación de rezagos con el criterio Akaique, el HQ y el SBIC, pero como pueden ver hay resultados diferentes, por lo cual se probó un modelo con los tres tipos de rezagos y se eligió el modelo que tendría mejores resultados de estabilidad y de ajuste, ¿no? En el caso se eligió el modelo con tres rezagos, de la especificación del modelo BAR, y acá tenemos los principales resultados. Primero se realizó una prueba de cointegración de Johansen para evaluar si hay una relación a largo plazo, lo cual se puede observar de que con cero vectores de cointegración no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el modelo presenta cero vectores de cointegración y no se rechaza la hipótesis nula de cero vectores de cointegración. Mientras que en el segundo caso de vectores con un vector de cointegración, no se rechaza la hipótesis nula donde se dice de que hay menos de un vector de cointegración. Entonces, y por último, con dos vectores de cointegración también no se rechaza la hipótesis nula donde dice de que hay menos de dos vectores de cointegración. Esto concuerda claramente con el primer análisis de prueba de hipótesis, que se concluye de que no hay vectores de cointegración, es decir, no se tiene que generar un modelo Beck. La prueba de causalidad de Granger se puede apreciar de que tanto en las exportaciones de harina de pescado como el precio de la harina de pescado causan individualmente el PBI pesquero y de manera conjunta también. Acá, sin embargo, el PBI pesquero sí causa a las exportaciones de harina de pescado, pero el precio de la harina de pescado no causa a las exportaciones de harina de pescado. Sin embargo, de manera conjunta, sí logran causar a las exportaciones de harina de pescado. Y por último, el PBI pesquero y las exportaciones de harina de pescado sí logran causar el precio de... Hay una causalidad, una relación de causalidad con el precio de la harina de pescado. Eso quiere decir de que de las tres relaciones que hay en este modelo, que es PBI pesquero con exportaciones, PBI pesquero con precio de harina de pescado y exportaciones con el precio de la harina de pescado, esas tres relaciones, las tres tienen relación de bicausalidad, es decir, el modelo BAR está claramente justificado. Con que solo hubiera dos de esas tres hubiera sido suficiente, pero en este caso presentamos las tres. Acá tenemos los resultados esperados de la descomposición de la varianza, donde podemos observar que a partir del step 7 quiere decir de que un impulso, es decir, un shock de la variable que está acá, que sería la 2, que sería las exportaciones de harina de pescado, un shock de las exportaciones de harina de pescado explican una variación de más del 14% del PBI pesquero, que es mayor al caso de lo que vendría a ser el precio de la harina de pescado. Y a partir de acá en adelante se mantiene esa tendencia. Antes de eso, lo predominante es de que el precio de la harina de pescado tenga mayor relevancia. Pero como el Step 7 está dentro de los 8 rezagos, que serían 2 años, porque por cada año hay 4 trimestres, entonces sería, dentro de eso se podría decir de que el que tiene mayor preponderancia sería las exportaciones
de harina de pescado. La función es impulso-respuesta, como se puede observar, ante un pequeño shock, se puede observar de que regresa a la normalidad, como es en el caso de el precio de la harina de pescado con el PBI pesquero, que tiene un shock positivo, pero luego se va regularizando. Y acá podemos observar que el segundo mayor shock sería en el caso del precio de la harina de pescado con respecto a las exportaciones de harina de pescado, un pequeño shock, pero eventualmente se va regresando a sus niveles normales. En las condiciones de estabilidad del modelo tenemos que todos los eigenvalues están dentro del círculo unitario, por lo que el modelo tiene estabilidad y las pruebas del Barnum, del Harkevera, del Squeeze y Kurtosis todos rechazan la hipótesis nula en conjunto, y lo que quiere decir de que el modelo pasa todas estas pruebas de Harkevera, Squeeze y Kurtosis. Finalmente, acá tenemos las pruebas de autocorrelación, donde tanto como un lag como dos lag no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación, es decir, el modelo no presenta autocorrelación. Por último, en los resultados tenemos que tanto el QSUM como el QSUM lineal, QSUM cuadrado como el QSUM lineal están dentro del parámetro establecido, lo cual nos presenta estabilidad del modelo con respecto a los shocks. Para terminar, las conclusiones del trabajo son que el volumen exportado de la harina de pescado tiene una influencia significativamente mayor en el PBI pesquero en comparación con el precio de la harina de pescado. Esto observado con la descomposición de varianza vista. Y esto refuerza la importancia del volumen exportado como un factor clave en el crecimiento económico del sector pesquero peruano, lo cual concuerda con los modelos planteados del comercio internacional. También se comprobó la bidireccionalidad entre las variables analizadas, como son el PBI pesquero, el volumen exportado y el precio de la harina de pescado, lo que valida el uso del modelo VAR. Esto evidencia una interacción dinámica donde cada variable puede influir y ser influida por las otras, lo cual es clave en un modelo de vectores autorregresivos. Y por último, no se encontró una relación de cointegración a largo plazo entre las variables analizadas, lo que indica que las interacciones observadas entre las variables son más relevantes en el corto plazo. Esto puede ser resultado que la misma dinámica del sector pesquero, que presenta una estacionalidad bastante fuerte, lo que no permitiría realizar un análisis en periodos más largos. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.